con toda la inversión a medio hacer, digamos, a medio pagar, creo recordar que fue octubre de 2008, que fue de repente un parón, pero un parón brutal. O sea, de repente no hay nada, no hay nada, no hay nada. Un consejo que le daría a la gente, intentar no llevarte los problemas de la empresa a casa. Es decir, que como que tu día termine, que hayas hecho lo que buenamente hayas podido. Mejor que sepas. Y luego en casa ya no estar preocupándote mañana lo haré, porque yo me acuerdo que los primeros años no dormía. O sea, me despertaba a las 2 de la mañana con estrés, dándole vueltas a cómo iba a solucionar al día siguiente el problema. Lo solucionaba de 40 maneras diferentes. Y cuando me levantaba a las 7 de la mañana estaba en el punto cero. No valía para nada ese esfuerzo, a mí por lo menos no me ha servido. Y lo que sí me sirvió mucho, que yo le diría a la gente, es... No tratéis de hacerlo todo tan rápido. Claro. No tratéis de todo de que no, es que lo hago hoy, mañana quiero, y en el mundo de los negocios, del dinero, de oye, quiero hacer algo hoy y que mañana ya me vaya bien. Esto es un proceso, es un camino largo y que al final tienes que ser constante, tienes que ser pues trabajador, ¿no? Que ahí es donde vas a tener el éxito. Si fueras otra vez a comenzar con tu empresa desde cero, ¿qué harías diferente a lo que hiciste? Pues mira, lo primero que me viene es a nivel personal. El tema de la conciliación familiar también me imagino que será un punto bastante importante a tratar, ¿verdad? Pues también es un tema. A ver, yo creo que ahí la clave, lo que tienes que tener es una esposa. Porque hablando justo de facturación, ¿cuánto facturáis, Armando? Pues mira, nosotros ahora mismo, yo creo que hemos hecho como el año pasado unas 5. Nosotros montamos la empresa un poco para vivir de ello. Y yo creo que eso te hace que en las situaciones cuando vienen muy mal, te aprieten los machos y digas, no, que esto, joder, que hay que seguir, macho, que esto es mi medio. Has dicho algo que me ha gustado mucho, que es que cuando empezaste, ¿no? Y cuando contratasteis a este entrenador, fuisteis y dijisteis, oye, no, es que nos queremos preparar para una Ironman. Y os dijo, no, es que, ¿para cuándo, no? Y os dio como 2-3 años de plazo. Sí. Y eso es, o sea, de ahí trasciende un mensaje bastante importante, que yo creo que también a la juventud le viene muy bien, que es... Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Empresaurios con invitado. Hoy, mi socio Fernando y yo tenemos el placer de tener en la mesa a un dueño de una de las mayores empresas de andamios en España, de Unión Andamios. El nombre comercial es Unan Andamios, ¿verdad? Armando, un placer tenerte hoy con nosotros. Igualmente, buenos días. Cuéntanos, oye, para el público que no sepa ni siquiera lo que es un andamio, ¿qué es un andamio? A ver, un andamio pues es una estructura centrado un poco en la parte nuestra, es una estructura, le llamamos andamio tubular. ¿Vale? Es una estructura a base de tubos y plataformas que se utiliza principalmente en las obras pues, para llegar a sitios donde no llegarías con una escalera, donde no puedas llegar con otros medios. Luego hay mucha casuística, hay muchos tipos de andamios diferentes, pero vamos, fundamentalmente así como una idea general pues, que se utiliza pues, para llegar a sitios de difícil acceso. Genial, genial, muy curioso, muy curioso. Y, oye, Armando, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es ¿en qué os diferenciáis de vuestra competencia? De nuestra competencia, pues a ver, yo te diría que desde el principio un poco lo que hemos intentado, o sea, tú puedes ir, yo creo, por dos sitios. Puedes ir por el lado de ser competitivo en precio, ¿vale? O ser competitivo en calidad. Y yo creo, hombre, si puedes ser competitivo en todo, es cojonudo. Pero yo creo que hay que saber un poco dónde estás y saber hacia dónde quieres tirar. Entonces, si tú quieres ser competitivo en precio, tienes que irte hacia una serie de cosas que tienes que cuidar y vas a tener una serie de proveedores y de clientes que creo que tienen que ir en la misma línea. Entonces, yo digamos que tiro siempre de la cadena de proveedor-cliente, que puedes ir por una o puedes ir por otra. Tú imagínate que dices, yo quiero ser competitivo en precio y me da igual, a mí me van a comprar por ser competitivo en precio. Y entonces dices, yo tengo que ir, evidentemente a lo mejor no te puedes ir al proveedor más caro que tengas, porque a lo mejor te encarece tu producto y al final tú tienes que dar un producto económico. Vas por esa línea. Nosotros optamos por ir por otra línea, que es la línea al final de un poco de dar el mejor servicio que podamos, el servicio más excelente que podamos, el de mejor calidad, que si quieres luego resumo un poco por dónde va, pero en ese sentido al final tienes que ir por la misma línea, por la misma cadena, es decir, tienes que tener proveedores de calidad. No puedes mirar al proveedor más barato, claro, que a lo mejor necesitas una cosa y te dice, sí, dentro de un mes tienes que tener proveedores que te cumplan también a ti para tú poder cumplir con tus clientes. Y nosotros un poco desde el principio vamos en esa línea, en la línea de la calidad y dar un buen servicio. No mirando tanto el precio, porque creemos que al final los clientes que queremos que nos compren son clientes que
que busquen también dar a su vez ese servicio a su cliente final. Entonces, pues un poco desde el principio intentamos orientar la empresa hacia dar un buen servicio, un servicio de calidad, que al final pues necesitas una serie de cosas para poder dar ese servicio. Y además que, perdona que te interrumpa, Sí, sí. Armando, los andamios es algo que es súper importante en una obra y que tapa un hueco que es la seguridad en obra. Y yo creo que ahí, en la seguridad, no se puede tampoco escatimar, ¿no? No, claro, claro. O sea, la seguridad es uno de los parámetros. La seguridad de un andamio al final, pero bueno, un andamio que está en normativa y tal, pues al final la seguridad está implícita en que tiene que ser así. Claro. Luego hay temas, por ejemplo, bueno, pues que puede. Un andamio dices tú que es importante en una obra por la seguridad, sí. Pero también te digo que un andamio en una obra te puede hacer que la obra te dure 6 meses o que te dure un año. Porque si tú llamas al tío del andamio y él no viene, y sí, voy dentro de 3 semanas, voy dentro de un mes, porque ahora no tengo personal, porque no tengo material, porque no tengo. Y al final te has ahorrado un poquito, a lo mejor, de dinero en el andamio, pero de repente dices, joder, y lo que me he gastado en la obra de más, porque esta gente no me está cumpliendo, porque me ha dejado tirado a la mitad. Entonces, son una serie de cosas al final que hacen que, bueno, que haya clientes que incluso pagando un poco más, que digan, pues yo quiero, pero quiero pagar más, pero quiero una empresa que me funcione bien. Quiero un proveedor de confianza. Claro. Es un poco hacia donde nosotros nos dirigimos desde el principio. Ajá. Genial. ¿En qué se ha traducido eso? Pues al final, pues tener, digamos, intentamos desde el principio cerrar todo el círculo. Os pongo un ejemplo, hay empresas de andamios que a lo mejor compran un poco de andamio a un tercero que les vende el andamio, y realmente pues tienen ahí el andamio, pero no tienen personal para montarlo, no tienen servicio, digamos, de transporte para poder llevarlo y traerlo a los sitios. Entonces nosotros un poco lo que hicimos fue intentar cerrar el ciclo todo lo que pudimos. Es decir, nosotros somos fabricantes de nuestro propio andamio, nosotros fabricamos el andamio, con lo cual ya arrancas el proceso del dar un servicio al cliente desde el propio montaje. Lo fabricamos nosotros. Luego tenemos el personal de montaje, que también es nuestro, porque hay otras empresas que subcontratan esa mano de obra. Nosotros es nuestro propio personal el que lo hace. Oficina técnica también es nuestra, administración es nuestra, los comerciales y técnicos que van a las obras a darte una solución cuando el andamio se complica también son nuestros. Los transportes, los camiones son nuestros, conductores son nuestros. Es decir, nosotros intentamos en todo el proceso, desde el principio, cerrarlo y tenerlo nosotros, que es lo que te permite en un momento dado que si un cliente tiene una urgencia, yo no tengo que llamar a un proveedor que podría ser uno que me monta andamios a mí. No me hace falta llamar a ese para decir, oye, ¿me puedes ir a tal sitio a montarme? No, tengo yo al mío. Yo llamo al mío y digo, oye, vete a tal sitio que este hombre necesita que te acerques a verle no sé qué, a cambiarle algo, a montar, a desmontar. Y es un poco la idea. Definitivamente, o sea, al final lo que tratáis es de tenerlo todo integrado y de no depender de terceros, que yo creo que al final para el funcionamiento de la empresa es lo mejor y además se actúa de forma más ágil. A mí me gustaría también, Armando, que explicaras un poco los inicios, ¿no? Es decir, cómo de repente empiezas por tener una empresa de andamios y no otra empresa cualquiera. Pues a ver, bueno, yo soy arquitecto, Sí. ¿vale? Soy arquitecto y entonces, bueno, terminando la carrera empecé a trabajar en una empresa de andamios, pues cosas de la vida, pues empecé a trabajar en una empresa de andamios, terminando la carrera. Me quedaba todavía, yo creo que alguna asignatura de sexto. Igual en prácticas o algo aparte. Sí, bueno, pues ya conocía a través de mi padre, conocía al dueño de esta empresa, Vale. empecé ahí a trabajar, pero bueno, un poco como diciendo, pues oye, una transición mientras termino la carrera. Entonces empecé a trabajar ahí. Yo desde pequeñito, es verdad que siempre me han gustado mucho las cosas de montar, los Legos, los tentes y todo aquello. Y entonces me metí ahí y al final te das cuenta pues, que el mundo del andamio, que parece el que no sabe, pues dice, joder, pues es que son las barras puestas en una fachada para arriba. Pues cuando me empecé a enfrentar un poco a las primeras obras y dije, joder, pues ¿y esto cómo lo harán? ¿Cómo salvamos aquí una marquesina? ¿Cómo hacemos aquí para meterte? ¿Cómo sales por una ventana con un andamio? Bueno, cosas. Me fui metiendo y me fue gustando el mundillo. La verdad que, bueno, estaba cómodo ahí. No había conocido otra cosa trabajando, nada más que eso, a nivel profesional. Y entonces, bueno, pues seguí ahí. Pero yo siempre tenía un poco desde pequeño. Siempre he tenido, yo creo que vocación de emprender algo. Me acuerdo cuando era chiquitito, he tenido 2 ejemplos en mi vida que han sido un poco los que me han dado la cosa de querer emprender. Un amigo de mi padre, que encima hoy es su cumpleaños también, y que este hombre era arquitecto. Y, joder, y quedábamos algún día, a lo mejor por la mañana, que yo no tenía cole, y quedábamos para jugar al pádel con mi hermano, mi padre y él. Y el tío llegaba por la mañana, oye, ¿puedes jugar al pádel?
Y decía, sí, voy. Y se venía a jugar al pádel por la mañana y decía, digo, este tío que tiene la mañana, que puede disponer de su tiempo. Y él me explicaba que tenía el estudio en su propia casa y que él se organizaba su tiempo. Y yo decía, digo, joder, es que a mí eso me gusta. Nunca he querido ser de horarios laborales, ¿sabes? Depender. Y luego también tuve la opción de dentista, porque iba yo al dentista y veía que el tío también como que se organizaba a sus pacientes y tal, y que encima el tío luego, cuando salía de allí, nos pegaba un palo del demonio. Y, entonces, y decía, digo, este tío lleva media hora trabajando y el dinero que se ha ganado. Y estuve entre dentista, arquitecto. Al final tiré por la arquitectura, pero siempre he tenido vocación al final de tener una profesión un poco que me permita tener un poco mis tiempos. Administrar tu tiempo. Administrar, Sí, no es trabajar libertad. menos, sino trabajar cuando cuando tienes que trabajar. Claro, efectivamente. Y entonces eso fue lo que, claro, yo trabajaba en este sitio donde os decía, pero siempre estaba pensando en decir, joder, yo tengo que montar algo. Yo quería montar algo yo. Y entonces en 2005, que fue cuando creo que arrancamos, bueno, pues empezamos con esta idea de montar una empresa. Y la verdad es que, bueno, pues al principio los comienzos pues difíciles porque, bueno, pues empiezas con un proyecto muy ambicioso, vamos a decir, ¿vale? Porque, no sé, al final montas una frutería y dices, venga, le compro la fruta a la pongo aquí, la vendo y tal. Digamos que es un negocio más sencillo. Pero arrancar un negocio en el que tienes primero, empezando por diseñar el andamio. Claro, tú de momento no tienes negocio, pero tienes la idea de que quieres ser fabricante de tu propio producto. Entonces tienes que empezar a diseñar y eso fueron un poco los inicios. Diseño del andamio, compra de maquinaria, preparación de la fábrica y todo eso. Y perdona, Sí, que sí. reincida un poco sobre lo mismo, pero ¿y por qué un andamio? Es decir, ¿por qué? Porque además has dicho en plural, me imagino que tendrás socios. Por Sí, lo que- somos por lo que 4 veo. socios. ¿Y cómo Empezamos fue? siendo 6, pero ahora somos 4. ¿Erais amigos anteriormente y Nos conocíamos del trabajo. os conocíais del trabajo? Sí. O sea, que trabajáis todos en la Claro, misma empresa. Exactamente. Joder, o sea que le hicisteis la competencia a esa empresa, pero bien, de lo lindo, ¿no? Bueno, pues igual un poco. Igual un poco. Qué Pero bueno, yo lo tenía claro. De hecho, antes de empezar con esta, yo ya le había propuesto al dueño de la otra empresa, el montar una sociedad con él, una empresa con él. Pero bueno, no cuadramos aquello. Y, Visteis que había cosas que pero bueno, mejorar, mi primera opción sí, yo hablé con él y con otros 2 socios más que íbamos a estar y hablamos con él para montar otra distinta, no esta. Y bueno, los otros 2 de hecho la montaron, pero en mi caso, pues como trabajaban aquí en Madrid y tal, pues bueno, como que él veía como interacciones un poco ahí que decía, es que no lo veo tu figura ahí. Ya. Y al final, pues bueno, pues dije, oye, pues yo me quito de este proyecto y fuera. No pasa nada, los otros 2 sí siguieron con él. Y entonces a raíz de eso, bueno, pues seguí un poco el camino, me llevó hacia este otro proyecto, que nos juntamos una serie de personas que, bueno, pues la verdad es que con mucha experiencia ya dentro del mundo del andamio. Yo era mucho más jovencito, con muy poca experiencia, yo llevaba trabajando 4 años. 4 años. Sí, con mi título de arquitecto, pero llevaba 4 años de experiencia. ¿Con qué edad? Ellos, pues joder, ¿Concreta? 2005, yo soy del año 99. 26 añitos, ¿no? No, 23, 28 años tenía. Con 28 años. arranqué, sí. Ah, en 2005. 2005, yo soy del 77. Con 28 años arranqué. Y ya te digo, los comienzos muy complicados, porque además, joder, yo creo que si hoy en día tuviera que empezar otra cosa, la experiencia que ya vas acumulando es diferente. Claro. Pero en esos momentos, joder, que empezando de cero es jodido. Claro. Es jodido porque todo se te hace un mundo, tienes inseguridades de todo. Y Sí, porque además te crees que solo vas a montar andamios y lo que no te das cuenta es todo lo que tienes detrás de montar andamios, de Al la final lo empresa, del de la andamio casi es gestoría, lo de menos, claro. contabilidad, o sea, tienes que Sí, bueno, pero aprender. esa parte, fíjate, que la tenía cubierta porque de los socios que entraban en la sociedad, cada uno tenía Bueno. sus competencias. O sea, que os ¿vale? ibais complementando. Tocas todos los palos, al principio tocas todos los palos, pero todos los palos. O sea, hasta llevas un camión, si tienes que llevar a algún lado o lo que sea. O sea, tocas todos los palos porque los medios, empiezas con pocos medios. Ya. Pero luego es verdad que en esa parte, pues sí tienes una asesoría, tienes una persona que sabe de impuestos, que sabe de esas cosas, que yo por esa parte sí que estaba un poco más arropado que el abrirme el pecho yo solo y tirar solo sin nada, ¿no? Que eso hubiera sido todavía más complicado. Porque problemas, claro, te encuentras con 100.000. Claro. No son solamente el montar el andamio, sino No, claro. bueno, 100.000. Y ahora, Armando, ¿cuántos trabajadores sois dentro de la empresa? Pues ahora mira, nosotros tenemos la delegación, digamos, central, la tenemos en Madrid, que en Madrid somos 47, 48, por ahí debemos andar.
Y luego abrimos hace 3 años una delegación ya permanente en Valencia también. Y en Valencia yo creo que ahora deben ser 8 o 9 personas, pero porque el tema de administración y todo eso lo tenemos también centralizado en Madrid. O sea, allí solamente está técnicos, personal de montaje y transporte y la fabricación también se hace desde Madrid y se manda para allá. Entonces, tenemos en total, pues seremos unos 55 aproximadamente. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y es fácil organizarse entre vosotros y demás? ¿Lo lleváis muy bien? ¿En qué sentido? ¿Cómo os organizáis de manera interna vosotros? La gestión de equipos. Eso es. Hombre, pues a ver, según vas creciendo, porque al principio, pues joder, cuando empiezas, pues tienes que hacer de todo. Y es que vas poquito a poco, vas incorporando personal, Claro. vas fabricando más, cuanto más tienes. Claro, los clientes también es como una bola de nieve al final. Vas vas fabricando, vas teniendo clientes que te van conociendo, que van confiando en ti, porque al principio también la captación de clientes es complicada. Y que aprendan a confiar en ti también es complicado. Hacer esa relación es difícil. Y entonces, según vas teniendo más demanda, la demanda muchas veces te hace crecer. Es decir, joder, macho, es que tengo que llegar aquí, que no llego, oye, tengo que fabricar más, tengo que tener más personal, tengo que tener más camiones. Y entonces, poquito a poco vas haciendo una rueda. ¿Qué pasa? Que al final, cuando tienes ya muchos equipos, ya no vale que una persona sola, porque claro, además nuestra empresa tiene como muchas variables. No es una cosa solo. Tú tienes fabricación, tienes oficina técnica, tienes administración, tienes la parte del montaje, la parte de los transportes. O sea que es como microempresitas, todas juntas, todas cohesionadas para trabajar. Pero cada cosa es un mundo. Luego tienes el almacén, que puede parecer que está relacionado con la fábrica, pero son cosas diferentes. Claro. Y dentro de cada eso, cuando cada microempresita de esa va creciendo en estructura, también ya necesitas que por encima de eso vaya habiendo gente que maneje un poco todo eso. Es decir, una estructura un poco piramidal. Claro. Porque si no, es una locura. Es decir, si una persona sola tiene todo que llevar todos los departamentos en horizontal, te vuelves loco. No, divide y vencerás, ¿no? Claro, al final, pues que tienes un departamento técnico, pues tienes que tener una persona que al final lleve el departamento técnico y que lleve a los técnicos que haya. Comercialmente, pues tienes que tener un director comercial que lleve a los comerciales. Claro. En la fábrica, lo mismo, pues un director de fábrica que lleva un poco el que coordina los trabajos, lo que se hace, lo que no se hace, el que, bueno, pues un poco todo, pues coordinadores, digamos, dentro de cada microempresita de la empresa. Mandos intermedios, por así decirlo. Eso es. Y al final, bueno, pues claro, porque es que si no yo me he ido dando cuenta con el tiempo que es imposible, es inviable. Claro. Es que tú cuando empiezas al principio sí puedes más o menos manejar las cosas porque son poquitas cosas lo que pasa en cada sitio, pero llega un momento que son tantas cosas lo que pasa en cada sitio que es inviable. Es que al final te vuelves loco y no estás a lo que tienes que estar. Estás en lo pequeñito, como digo yo, en lo de abajo y no te deja pensar en otras cosas, que es donde tenemos que estar. Yo siempre he escuchado, Armando, que la relación entre los socios, cuanto más se es, más complicada es. ¿Y cómo lo manejáis vosotros para llevar ya, pues creo que son 21 años, ¿no? 21 años trabajando. Bueno, 2005, 20 años llevamos con la empresa, ahora 2025, sí, bueno, más de 20, ya casi 21 va a ser ahora en mayo, yo creo. Y la relación, pues es complicada, Sí, es ¿verdad? complicada. A ver, hemos tenido momentos, cuando las cosas van bien, normalmente hay menos problemas. Los problemas vienen cuando las cosas van mal, igual que con las amistades y con la familia. Efectivamente. Y ahí es cuando se ve un poco cómo es la gente. Y pues mira, yo he tenido suerte con mis socios porque creo que lo primero, no me han defraudado en ese sentido, porque a 20 años después sigo pensando que son personas honestas, que ya lo pensé en su momento, porque cuando me asocié con ellas es primero porque pensaba que eran personas honestas, si no, no lo hubiera hecho. Y con el tiempo, pues sigo pensando que son personas honestas. De ninguno te diría, pues con este me equivoqué. Todos, sin quitar a ninguno, te digo, son personas honestas, trabajadoras, que saben de lo que están haciendo cada uno en su parcela. Eso es fundamental. Ahora, momentos malos que ha habido y que hay discusiones, que hay tensiones, sí, pero creo que ha habido una cosa que hemos hecho súper bien siempre y que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Nosotros nos juntamos en el Consejo de Administración una vez al mes, hablamos de las cosas de la empresa, un poco de las cosas más grandes de la empresa, no en lo pequeñito, de si a un tío se le ha caído un bote de pintura. Y dentro de esas conversaciones, pues a veces que ha habido tensiones. Y hemos sido capaces de terminar la reunión y después tenemos la costumbre de ir a tomar un café y un bocadillo y en cuanto salimos por la puerta estamos hablando de fútbol. Y estamos hablando de fútbol y estamos hablando de otra cosa totalmente distinta de la empresa. Y lo hemos conseguido todos aparcar, que luego a cada uno se le quedará en su tintero un poco el decir, joder, esta discusión, pues hombre, no te voy a olvidar del todo. Pero sí que hemos sido capaces luego de seguir con una sonrisa, con una palabra amable y tomarnos un café y tan normal. Y eso yo creo que lo hemos conseguido después de los años
mantener y nos ha venido muy bien. Sí, yo creo que efectivamente es fundamental cuando tienes un problema con alguien, ya sea el trabajo, ya sea cualquier relación que tengas, sentarte, tratar ese tema, hablarlo y luego entender que, joder, que no puede ser, que tienes que intentar solucionarlo para seguir progresando. Eso y es. efectivamente entender que, oye, estamos en trabajo, pero que cuando salimos de aquí somos también... Claro. Y que tu verdad no es absoluta, que no te tienes que salir Efectivamente. siempre con la tuya y que otro puede tener otra opinión y se debate. Y casi siempre hemos debatido las cosas. Nunca ha sido por votación. De Claro. decir, oye, pues venga, somos tantas acciones cada uno, votamos aquí lo que salga. No, no. Ha sido un poco por hablando. Es decir, oye, tiramos por aquí. Pues hombre, yo creo que no. Y no ha sido, venga, pues a votar y lo que salga. No, no, hemos intentado siempre pues convencernos los unos a los otros y de tirar pues por donde hemos considerado al final entre todos un poco que era lo más apropiado. Y creo que nos ha ido bien así. Qué bueno. Qué guay, qué interesante. Y bueno, cambiando un poco de tema, Armando, ya sabes que a la hora de montar un andamio, ¿no? A la hora de montar esas estructuras verticales, la seguridad es un punto muy importante. ¿Qué dirías tú, como dueño de una de las mayores empresas de andamios en España, que tiene que haber en un montaje para que sea perfecto? Hombre, pues a ver, de momento la planificación es muy importante desde el comienzo de la obra, es decir, desde saber dónde vas a dejar el material. Sobre todo, a ver, hay obras que en ese sentido son más complicadas que otras, ¿vale? No es lo mismo estar trabajando en un chalecito en medio del campo que estás tú solo, a estar trabajando en una obra en la Gran Vía. Que acabamos de hacer 2 obras en la Gran Vía aquí en Madrid, grandes, de esos edificios que parece que no, pero son muy grandes y muy altos. Y claro, son obras que se complican mucho porque tienen afluencia de gente todo el día. Es decir, desde las 8 de la mañana ya está pasando gente por debajo. Y estamos montando estructuras encima de gente. Entonces, desde la planificación de dónde dejas el material, las zonas, acotando las zonas de trabajo para evitar que la gente se te meta, que la gente es que ve una valla y la gente pasa por encima. O sea, que hay que tener cuidado. Aposta. Claro, sí, o sea. Y luego, eso en cuanto a, digamos, a la planificación del trabajo. Y luego hay una segunda parte que es los procedimientos de montaje, que también son muy importantes. Nosotros dentro de nuestro sistema, que nosotros trabajamos sobre todo, hay, así a grandes rasgos, hay como 2 sistemas de andamio tubular, que es en la parte que nosotros estamos centrados. El andamio es el multidireccional, que se compone, digamos, de palotes, es decir, barras verticales y largueros horizontales, que entonces eso lo vas montando como un mecano, puedes ir juntando los horizontales con los verticales y vas haciendo lo que quieres. Y luego hay otro que se llama modular o europeo que llaman, que son como unos marcos ya terminados, que pones uno y otro y luego le metes las barras, las barandillas, cosiendo uno con el otro, pero esta parte ya está terminada. Nosotros es mucho más versátil, el primero que os digo, el multidireccional, que es el que trabajamos nosotros, el 95% de lo que hacemos es con multidireccional. Y entonces, dentro del sistema tenemos 2 sistemas de montaje con seguridad. Tenemos uno que le llamamos el sistema de montaje con seguridad integrada. Es una pieza especial que yo sepa, solo la tenemos nosotros. Y es una pieza que cuando el montador va montando, digamos, el momento para un montador más peligroso es cuando tú estás trabajando donde yo estoy pisando. Cada 2 metros de altura se montan plataformas de trabajo, ¿vale? Porque es por ergonomía al final, para que una persona llegue bien. Pues si las pones cada 2,5 metros, arriba no llega el tío que tiene que trabajar. Está estipulado que sean 2 metros. Sí, hay unos pequeños baremos que tú te puedes saltar a la hora de fabricar y seguir cumpliendo con la normativa, pero al final casi todos están estandarizados a 2 metros porque llega casi todo el mundo con la mano, no tienes cabezada con el siguiente nivel. Bueno, 2 metros es una buena altura. Y entonces el problema es cuando alguien sube arriba y tú te subes a la plataforma y no tienes la barandilla de arriba todavía montada. Con lo cual ese es el momento crítico, digamos, para el montaje. Yeah. Entonces nosotros tenemos un sistema que tú desde el tuyo, desde esta plataforma de aquí, yo puedo estar montando la de arriba y ya tengo colocada la barandilla. Hay 2 barandillas, una a la altura de la rodilla y otra a la altura de la cintura, y el operario ya tiene montada la de la cintura, que es la más importante. Claro. Entonces ya sale al nivel de arriba, 2 metros más para arriba, y ha conseguido montar la barandilla de la cintura desde el nivel de abajo, es decir, 3 metros más para abajo. Eso, y esa pieza ya se queda metida dentro del andamio y luego para desmontarse hace al revés, y yo creo que es un sistema, vamos, que está... No es porque se me haya ocurrido. A prueba de balas, ¿no? Pero está bien pensado. Y luego tenemos otro que es auxiliar, que lo vas como arrastrando desde fuera, desde la parte de fuera del andamio, lo vas subiendo conforme sube el andamio. Pero no es una pieza, luego esa pieza se quita. Es un poco lo mismo, subes y ya tienes la barandilla, cuando subes al nivel de arriba tienes la barandilla puesta, la de metro, pero es un sistema auxiliar. Entonces tenemos 2, y fundamentalmente la seguridad es eso, los medios de elevación, que todas las piezas suban debidamente enganchadas,
para que no haya problemas de que ya no que se le caiga al que está abajo, que a lo mejor lo está viendo, sino que pueda pasar alguien cerca y una pieza que golpee en un andamio y salga despedida hacia afuera, no sabes a cuánta distancia del andamio. Claro. Entonces es muy importante también que los medios de elevación sean seguros. Y luego, sobre todo, a nivel de los andamios, el tema de los anclajes, que yo no sé si la gente lo sabe o no, pero los andamios se sujetan a las fachadas. Tú montas un andamio en una fachada, si no lo sujetas, pensad que tienen 75 centímetros de ancho y 40 metros de alto a veces. Claro. Eso se va seguro, se cae. Claro. Entonces lo que hacemos es, cada cierta altura, a veces un forjado sí y uno no, lo anclamos a la fachada. Lo atas, se meten con unos tacos, normalmente unos tacos, y se meten al hormigón de los forjados, lo metes y los dejas sujeto al andamio, con lo cual el andamio ya no puede volcar, que es un poco la idea. Entonces, bueno, pues fundamentalmente y a grandes rasgos, eso es. Y una pregunta perdona Fernando, que te interrumpa, que me surge a mí y que seguro que a la gente que nos está viendo también, es que ya que has comentado que la gente puede pasar, ¿no?, al inicio, también cuando un andamio está terminado, pueden pasar por debajo, hay pasarelas por las que la gente puede, los transeúntes, ¿no?, pueden atravesarlas. ¿Tú recomendarías a la gente que pase a través de un andamio o crees que no es lo más recomendable? Porque sé que hay mucha gente que no le gusta y sé que hay otros que dicen, bueno, no hay problema, esto es completamente seguro. ¿Tú qué nos dirías? Mira, nosotros cuando hacemos un andamio normalmente lo certificamos. Siempre que terminas una instalación la certificas, ¿vale? Entonces, yo medio en broma, medio en serio, cuando pasamos por debajo de un andamio que no es nuestro, ¿vale?, yo a mi mujer y a mis hijos les digo, si podemos pasar por el ladito, mejor que por debajo, ¿vale? Entonces, es medio en broma, medio en serio, porque es verdad que no se oyen muchos andamios que se caigan, pero también se lo digo a mis clientes muchas veces que me dicen, no, aquí móntame un paso. Y si yo veo que en la acera tienen paso para pasar por fuera, le digo a mi cliente, le digo, teniendo la posibilidad de que la gente pase por un lado, ¿para qué los haces pasar por debajo? Claro. Que nunca sabes si a un tío se le cae algo, que sí, que están cubiertos y que están bien. Pero ya no solamente que se le caiga el andamio encima, sino que se le caiga alguna pieza. Claro. Entonces, yo si lo puedo evitar, y sobre todo ya te digo que yo mis andamios los certificamos y me fío más de los míos que de los que ha hecho otro que no sé ni quién lo ha hecho. ¿Sabes? Además, nunca habéis tenido ningún accidente, ni habéis tenido No, nada. nosotros gracias a Dios hasta el día de hoy, no, en 20 años no hemos tenido nada. Entonces, joder, y ojalá que siga así muchos años. Y eso es lo que te digo, que intento yo, si es un andamio que no es mío, prefiero pasar por el ladito. Aunque tenga su paso, su túnel peatonal que son necesarios, porque tienes que guardar unas medidas mínimas de paso y si la acera tienes una acera de 1,80 m, no te da para montar un andamio. El andamio normal tiene como unos 75 centímetros más o menos, cada casa tiene el suyo, pero unos 75 centímetros de anchura. Entonces, claro, por ahí, para pasos de minusválidos y tal, no te da. Entonces, si tú metes un andamio de 75 centímetros y solo te quedan otros 70 de acera, o 80 o 90, por ahí no pasa a lo mejor una silla de ruedas. Claro. Entonces, tienes que abrirte ya y hacerle un paso que son muy típicos por los pasos de 1,5 m de ancho. Y ya con eso le metes una viga por encima, haces como ese puente y luego a partir de ahí ya pones el andamio de 75 apoyado encima de esa viga y ya es con el que tiras para arriba. Claro. Pero vamos, pasos peatonales hay muchísimos. Por Madrid hay muchísimos, claro. Y todas las personas que tienes implicadas dentro del montaje del andamio necesitan mucha titulación o mucho, por así decirlo, certificados para trabajar dentro del andamio, o es algo sencillo que cualquier persona pueda hacer fácilmente, o cómo va. A ver, realmente lo que es el oficio se aprende en la obra. Es decir, hay gente que entra. Nosotros tenemos varias categorías dentro de los montadores. Empiezan en oficial de tercera, luego oficial de segunda, oficial de primera. Y entonces, dentro de eso, pues al final son con los años de experiencia que vas acumulando, pues vas subiendo, digamos, de categoría. Al final, a uno que empieza en el andamio, no tiene necesidad de saber montar andamios, ¿vale? No es como una titulación que necesites, por ejemplo, ser arquitecto para firmar un proyecto y necesitas el título. A nivel de trabajo, no, pero a nivel de seguridad, sí. O sea, a nivel de seguridad, una persona que entra, aunque no sepa nada, tiene que haber dado unos cursos de formación, donde se le explican sus riesgos, los riesgos inherentes al puesto de trabajo que tiene, y luego pues una serie de normas de seguridad. Primero informarle de los riesgos que tiene y luego que él sepa que hay unas normas de seguridad que tiene que cumplir. Una chorrada, pues no ponerte debajo de una carga suspendida, que eso hay gente que todos pensamos que es de cajón, pues no. Eso. Hay mucha gente que eso no lo entiende. Que yo se lo digo a la gente, digo, la única forma que tienes de que te caiga encima es que estés debajo. Si no estás debajo, no te cae encima. Pues no, muchas veces es difícil de entender. Entonces sí, necesitan una serie de cosas más bien relacionadas con la seguridad.
Y luego de aptitud médica, pues también tienen que tener, pues oye, pues que un médico pues que le hayan pasado el típico control médico pues para darte el certificado de aptitud. Eso es lo que necesitan. Y luego el resto, al final, es trabajo de obra. Hombre, nosotros cuando empieza gente nueva, pues sí que le das una formación de que reconozcan pues, el tipo de piezas, porque normalmente empiezan abajo. Ellos, el que no sabe, empieza en la parte de abajo del andamio, no se sube arriba a montar. Entonces, reconocer qué piezas son para que si, oye, dame un larguero, pues que no le dé un vertical, que le dé el larguero. Reconocer piezas, saber cómo se colocan dentro de los medios de elevación y todas esas cosas es un poco por donde arrancan. Y ellos van luego viendo en obra, pues oye, pues esto lo están montando así, pues ven cómo se mueve la gente en el andamio. Eso ya es, yo creo que es un trabajo ya al final de oficio. Sí, de la experiencia. Sí. Claro, yo te lo pregunto porque es cierto que, bueno, lleváis 25 años y estáis creciendo o estáis un poco estancados. ¿En qué momento estáis ahora mismo? Pues mira, nosotros yo creo que estamos creciendo desde, bueno, te iba a decir, estamos creciendo desde que empezamos, mentira. Porque llegó 2008 y el crecimiento fue para abajo. Fue para abajo, ¿no? Sí, a ver, al final el mercado te manda, pero bueno, un poco nuestra intención, salvo cuando ha habido esos parones, sobre todo el parón este de la crisis del 2008 que duró hasta 2015 o así, fue una muy larga de 7 años, y ahí lógicamente no es que no quieras crecer, no puedes crecer porque el mercado no te deja, es decir, si no tienes trabajo es muy difícil. Claro. Pero nuestra vocación siempre ha sido crecer, mejorar los procesos, los procedimientos, mejorar siempre que podemos y crecer también. Porque al final, una empresa que se queda plana, que no quiere crecer y dice, no, yo estoy bien como estoy, al final, si tú te comparas con la competencia que sí quiere crecer, al final tu plano y ellos van así, si lo giras, al final ellos están planos, pero tú estás bajando. Porque en comparación con ellos tú estás bajando. Aunque tú te creas que estás en el mismo sitio, claro, estás decreciendo, compara con ellos. Porque esto es relativo al final, no es decir el crecer en cuánto, en qué, es crecer con respecto a tus competidores. Entonces, yo creo que siempre nuestra idea ha sido mejorar y crecer para poder dar un mejor servicio, tener más capacidad de solucionar problemas por todo, por urgencias, por volumen, que digas, oye, pues hace 15 años no era capaz a lo mejor de una obra de 10.000 metros cuadrados, no era capaz por personal, por material, lo que fuera. Y a lo mejor ahora a día de hoy dices, oye, pues donde antes no llegaba, ahora llego. Accedo a otro tipo de trabajos. Tengo capacidad con el personal. Entonces, bueno, pues todo eso al final nuestra idea siempre es crecer. De hecho, lo que os contaba, montamos la delegación esta de Valencia, que estoy súper contento con cómo va, y llevamos 3 años. Creceríamos más si pudiéramos ahora mismo, pero estamos súper limitados. Dime. Eso te iba a decir. ¿Y por qué no crecéis? ¿Por qué no pues crecéis mira, más? Te digo que ahora mismo lo que es el mayor tú sabes que impedimento? en una cadena de montaje el paso más lento es el que limita la cadena de montaje. Es decir, tú tienes una cadena de montaje de cosas y tú puedes fabricar 5.000 tornillos a la hora. Pero si lo tiene que poner un tío, enroscar los tornillos al coche y el tío solo te enrosca 3 tornillos, tú puedes fabricar cada hora 5.000, pero los coches que salen son 3 tornillos por hora, que es el paso más lento de la cadena. Nosotros, ¿dónde tenemos la espada de Damocles ahora? En el tema del personal. Claro. Nosotros, yo les digo a los de Valencia, coger a todo el mundo. Tenemos que hacer cantera de gente y formarla. Porque el mercado está mal, cada vez peor, y no tengo ninguna confianza en que va a mejorar. No tengo, para eso soy súper pesimista. No va a mejorar el mercado en cuanto a que tú tengas más posibilidades de coger gente formada y formal. Y como esa parte la tengo un poco descartada, lo que les digo, buscar buenas personas, gente que quiera trabajar y ya está. Y ya está. Los vamos a formar aquí, vamos a hacer la cantera aquí. Y no, porque se frustra la gente. Claro, viene uno. Te obligan a darle lo que hablábamos antes, cursos de formación, reconocimientos médicos, que tardan en entrar, que les das un montón de dinero en EPIs, porque claro, esa es otra, cada vez va más. Cada vez más equipos de protección. EPIs son equipos de protección individual. Cada vez te piden más EPIs, cada vez te piden más cosas que se las tienes que dotar a la gente cuando entra. Y entonces, el problema es que al final le has dado a un tío un montón de dinero en EPIs, te has gastado un dinero en la formación previa que te piden por normativa, y a lo mejor llega la obra y al segundo día te dice, esto no es para mí, que es que a mí esto de los andamios no... Y se marcha. Claro. Y no pasa nada. Y con lo cual, claro, pues es frustrante para la gente que está intentando incorporar gente, Claro. que metas a uno, que se va, que metas a otro, que otro te aguanta 3 meses. Entonces, eso a día de hoy es un poco lo que más nos está limitando. Yo les animo mucho en decir que esto es un proceso, que tenemos que pasar por mucha gente para que la gente se vaya quedando de vez en cuando alguno que digas, coño, este funciona bien. Oye, pues este qué bien lo hace. Y tenemos que hacer ese equipo. ¿Por qué? Porque en la misma línea de que queremos
ir bien con los proveedores y con los clientes y dar un buen servicio, al final necesitamos tener una plantilla con gente acorde. Si tú quieres dar un buen servicio y llevas a un cafre a una obra para que monte un andamio y un tío maleducado y tal, al final pues eso va un poco en contra de la ideología de la empresa. Claro. Con lo cual, al final, hacer esa... Para mí, a día de hoy, en Valencia, por ejemplo, porque Madrid está ya más asentado, son más años, ya la plantilla está un poco más... que puede irse alguno o puede venir alguno, pero es un porcentaje pequeño dentro de la estructura, ¿no? Pero allí, por ejemplo, que estamos con menos estructura, pues claro, nos está costando muchísimo el poder coger gente. Claro. Y, en cambio, el trabajo, por ejemplo, a día de hoy, están hasta arriba. Claro. Están hasta arriba. Si pudieran tener el doble de gente, pues habría trabajo para todos. O sea, que no es por falta de trabajo, sino es por falta de personal. Es por falta de personal. Es que precisamente antes te preguntaba lo de la cualificación del personal, porque o sea, llegamos a una conclusión que es que no necesito a gente cualificada, ni que tenga unos grandes estudios, ni que lo único que necesito es gente comprometida, ¿no? Con su trabajo. Que tenga ganas de trabajar y gente normal. Efectivamente. Gente normal. Sí, gente normal. Llamo a gente que venga a trabajar y que no esté pensando si cuando he hecho 3 meses me corresponde tanta indemnización, si ahora no sé qué, cuántos días de baja me tocan porque no sé qué, y con la normativa en la mano. Claro. Que vengan a trabajar porque además yo creo, por gente que tenemos en la empresa, creo que los jefes, digamos, pues mucha gente igual te lo dicen porque tú eres el jefe y te lo dicen, ¿no? Pero como que están a gusto en la empresa, que consideran que están bien tratados. Sí, que se les cuida. Sí, y entonces, pues en la misma medida yo también quiero que la gente que esté bien, que esté a gusto en la empresa y, por supuesto, que trabaje, porque al final de esto se trata, que tenemos que trabajar, si no, pues eso cada vez es más difícil. Sí, sin duda. Es una pena, pero es cada vez más difícil. Y no ayudan. Los gobiernos y las leyes que sacan ayudan cero. Claro. No tienen, yo creo, muchas veces pienso que puede ser un poco porque no han salido a lo mejor de su zona de confort, de estar metidos en la política y no bajan, digamos, al barro de ver los problemas que hay en las empresas, de los empresarios, los problemas que tienen, o a veces que es que no lo sé, que como se demoniza tanto al empresario en España, pues bueno, pues estos que se apañen como puedan. No, yo creo que es más simple que es que no los conocen. O sea, literalmente, como nunca han trabajado en este tipo de empresas a este nivel, ¿no? De pequeñas y medianas empresas, pues yo creo que no es cuestión de que no quieran, es cuestión de que no entienden ni cómo funcionan. Pero tú no crees que tienen... Yo a veces lo he pensado, pero digo, tienen asesores, ¿sabes? Tienen personas que les podrían asesorar o tienen todos los medios. Porque digamos que con los presupuestos que manejan, tú no me digas tú si no puedes coger a un tío y decir, oye, un CEO de una empresa que funcione bien. Claro. Pero isla este hombre. Dices, no puedo coger a un tío de esos y pagarle lo que haya que pagarle y que nos asesore bien en todo esto. Si tuvieran voluntad de hacerlo bien. Eso es que el problema es que no tienen voluntad tampoco porque los asesores con los que se rodean son exactamente igual que ellos. Y luego vemos que es que los asesores no tienen ninguna experiencia en lo que están asesorando. Entonces empezamos mal. Ni conocen la problemática que hay ni nada. Y al final van mucho a los votos. Y al final, ¿qué hay? ¿Más jefes o más empleados? Pues al final hay más empleados. Y entonces tienen que darle muchas prebendas para que dice, joder, Pancho, es que por este lado pierdo un voto, pero por este lado pierdo 20. Sí. Voy a tirar a los de los 20 que pierdo menos votos. Pero al final yo creo que se podría llegar un poco ten con ten sin necesidad de... O sea, de partir de una cosa clave que es que para que las cosas funcionen hay que trabajar. Vamos a partir de eso. Es decir, las cosas no funcionan si no se trabaja, porque el dinero entra trabajando. Totalmente. Entonces, como mucha gente no entiende eso, pues ahí ya tenemos un problema. Claro. Entonces yo simplemente que entendieran eso, creo que legislarían de otra manera. Totalmente. Es una pena. Una pena. Antes hablabas, Armando, del 2008. Sí. ¿Cuál ha sido la mayor crisis que ha afrontado vuestra empresa? Joder, la del 2008. ¿Sí? Sin duda alguna. Sí, no se me olvida. Además, yo no sé cómo le habrá pillado a cada uno. Bueno, me imagino que lo de la crisis de la construcción, eso fue generalizado. Pero depende en qué momento de la empresa te pille. Es decir, nosotros ahora mismo, a día de hoy, una empresa que está saneada, nos pilla la misma crisis y es diferente. Pero nosotros arrancamos en 2005 con una inversión inicial relativamente pequeña para el volumen de empresa que queríamos, un poco la idea de volumen de empresa que queríamos generar. Y entonces, pues en 2005 pues nos metemos en mucha inversión de maquinaria, camiones, nave, material. Entonces te metes en una inversión importante que con la aportación inicial, digamos, y con lo que vas metiendo en facturación y tal, aguantas un poquito el circulante, que es un problema también. Al principio es un problemón. Pero bueno, salíamos un poco de eso, pero de repente
con toda la inversión a medio hacer, digamos, a medio pagar, de repente en 2008, además yo no sé si fue octubre, a cada uno le tocó en un momento, un poco antes o un poco después, depende en la cadena que estuvieras, digamos, dentro de terminar obras, pues si tú eres el primero, pues te llega antes. Si eres el último, pues te llega a lo mejor un poco más tarde. Pero nosotros creo recordar que fue octubre de 2008, que fue de repente un parón, pero un parón brutal. O sea, de repente no hay nada, no hay nada, no hay nada. Estábamos terminando las cositas que tenemos y el no hay nada, no hay nada, no hay nada. En aquella época se pagaba mucho con pagaré. Y el pagaré, pues es una cosa que al final te firman un documento con una fecha de vencimiento y que a esa fecha se compromete, el que te lo ha firmado, se compromete a pagarlo. Se supone, ¿no? Se supone. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Era muy habitual, porque como estábamos en la burbuja y todo funcionaba y se pagaba y tal, pues era muy habitual. Bueno, pues, y pagarés, la gente daba pagarés con vencimientos muy largos. Nosotros teníamos pagarés pues, a 180 días, 200 días. Entonces, se te junta que se te va el trabajo, de repente dices, joder, no hay trabajo. Dices, bueno, pero tengo todavía algo de caja que viene pues, para pagar bancos, créditos, no sé qué. Tengo nóminas. Bueno, pues de repente viene la segunda derivada. Y es que pasados unos meses, esos pagares que tenían que vencer, que es un dinero con el que tú contabas porque tenía que vencer, de repente empieza a haber devoluciones de los pagares. Y te llamaba el banco, oye, que este pagaré que no lo han atendido, que lo han devuelto y el dinero con el que tú pensabas contar no contabas. Y entonces dices, ahí va. Y claro, pero el del banco quería cobrar, claro, lógicamente. Claro. Y el proveedor quería cobrar, lógicamente. Y entonces eso fue también, se juntaba una situación complicada. Era falta de trabajo y luego, lógicamente, falta de liquidez, pero que fue un frenazo muy, muy gordo. Fue muy gordo y muy profundo además porque duró mucho tiempo. Si eso te dura unos meses, bueno, pues al final sales como sea. Pero es que duró, en nuestro caso yo creo que empezamos a levantar cabezas como en 2015 más o menos. O sea que son 7 años y que luego además tiene otra tercera variable, que eran, o sea, por un lado, falta de trabajo, por otro lado, el tema de los impagos y por otro lado, el tema de los bancos. Claro. Los bancos de repente se acojonan, dicen, ahí va, y como no quieren riesgos, pues una cosa que yo me imagino que tendríamos muchas empresas, nosotros teníamos líneas de crédito con empresas, o sea, con bancos. La línea de crédito te dejan un dinero y te dan un vencimiento para renovar la línea de crédito. Entonces te dejan, imagínate, yo qué sé, 20.000 euros. Y 20.000 euros te dicen, al año que viene renovamos. Y un poco la tendencia siempre era renovaciones cuando las cosas iban bien. Claro. El banco te cobra un interés del dinero que no has dispuesto de lo que te han prestado y un interés mayor del dinero que sí has dispuesto, de lo que te has gastado. Claro. ¿Qué pasaba con las empresas? Y más en la crisis, que se gastaban todo. Si habías pedido 20.000 y los necesitabas, los cogías. Ellos te lo han puesto en una cuenta, pero tú decías que lo necesito para pagar. Cógelo de ahí. Con lo cual, esa cuenta ya estaba vacía. Pero tú al banco le debías 20.000 euros al vencimiento del año. ¿Qué pasaba? Que llegabas al vencimiento y te decía el banco, yo ya no te los renuevo. A mí devuélveme los 20.000 euros, ponlos ahí, que yo ya de aquí huyo. Y era un banco, otro banco, pero eso no nosotros. Entiendo que serían muchísimas empresas, muchísimas. Y entonces, bueno, pues nosotros al final... Pues bueno, no sé cómo saldrían otros. Nosotros poquito a poco fuimos saliendo y también, pues yo siempre muchas veces he pensado que era una empresa que era un poco nuestro sustento de vida. Nosotros montamos la empresa un poco para vivir de ello. Y yo creo que eso te hace que en las situaciones cuando vienen muy mal, te aprieten los machos y digas, no, que esto, joder, que hay que seguir, macho, que esto es mi medio de vida. Claro. Yo creo que si hubiera sido una empresa en la que hubiéramos montado como para invertir, como para que me deje tal, pues hubiera llegado ese momento y hubiéramos dicho, ciérrala, que esto no da dinero ya. Y se hubiera cerrado, como a lo mejor les pasó a otras. Pero sí, no hay plan B. O sea, no, claro, nosotros, a ver, al final yo creo que me hubiera reinventado en otra cosa, pero creía tanto en nuestro proyecto, estaba tan convencido, se lo decía a mi mujer, y digo, joder, tío, es que no me puedo creer que la empresa, con lo bien montada que está, con los buenos mimbres que tiene, porque yo comparaba con otras empresas de andamios, con otro perfil, y yo decía, Dios, si es que la nuestra está muy bien hecha. Digo, no puede ser que no generemos, no. que no generemos dinero, que siempre tengamos déficit, que estamos asfixiados. Pero al final yo seguía creyendo en el proyecto. O sea, yo nunca he dejado de creer en ello. Pero que si hubiera sido una cosa que no hubiera sido nuestro medio de vida, pues probablemente en la crisis hubiéramos decidido cerrar. Y ahora se me viene a la cabeza, porque hablando de circulante, nos vamos a meter aquí ya un poco más en la parte financiera, digo, joder, además es un modelo de negocio que a priori yo creo que funciona muy bien, ¿no? Ahora tú corrígeme si me equivoco, pero tú haces una inversión por un andamio, que luego ese andamio
lo vuelves a reutilizar en múltiples obras. Sí. Entonces tú haces una primera inversión que sí que es un poquito más fuerte, pero luego lo realquilas. Entonces entiendo que es un buen modelo de negocio. Pues mira, te diría, nuestro modelo yo creo que tiene mucha inercia, ¿vale? Es un modelo que tiene mucha inercia. ¿Por qué? Pero la inercia que cuando te quieres parar también sigue teniendo inercia positiva, es decir, cuando la cosa va mal tiene inercia positiva, ahora os explico por qué, pero esa misma inercia quiere decir que cuesta también arrancarla. Es decir, tú vendes un lápiz y entonces tú le compras el lápiz a uno por 50 céntimos y se lo vendes a otro por 60 céntimos, ¿vale? Y te ha quedado tu beneficio, resumiéndolo mucho. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que tú has comprado el lápiz en un momento y lo vendes en ese momento, o más o menos, ¿no? Bien, y entonces te queda el beneficio, digamos que es una operación como rápida en el tiempo. Otra cosa es que te quedes con el lápiz 3 años sin vender, que es otra cosa, ¿vale? Pero vamos a suponer que tú compras lápices para venderlos en la tienda. Entonces, es una operación que es rápida. Esa tiene menos inercia porque es más rápido la transacción, pero en cambio lo nuestro, para yo digamos que tengo que fabricar un andamio que me cuesta 10.000 euros y lo pongo en alquiler, ¿vale? Porque nosotros al final instalamos y alquilamos. Lo pongo en alquiler y hasta que yo consigo recuperar esos 10.000 euros, digamos que pasa, o sea, yo al proveedor mío ya le he pagado, a mis proveedores les he pagado para fabricar eso, pero yo no le he sacado el beneficio en el momento. Tardo, no sé, imagínate, 2 años en recuperar la inversión que hice. Con lo cual, cuando arrancas una cosa de estas, tienes que dar mucho dinero para empezar, tienes que aportar mucho para empezar, pero realmente pasan muchos meses hasta que tú esa inversión la has amortizado, digamos. La recuperas. La has recuperado. Claro. Y entonces eso es complicado de arrancar, porque además imagínate, con el circulante que tienes por ahí, con pagos diferidos, que te dicen, pues aunque la ley diga lo que diga, pues hay mucha gente que paga mucho más tarde de cuando la ley les obliga a pagar. Entonces tienes, por un lado, ese retraso en los cobros, pero luego aparte todo ese tiempo hasta que tú recuperas la inversión de la fabricación, ¿vale? Con lo cual, ese arranque es complicado, es mucho más complicado que el que vende un lápiz, que lo compra y lo vende en el momento. Pero luego a la vez es verdad que cuando nosotros tenemos, digamos, una bolsa de alquileres a día de hoy, porque tú tienes andamio montado y tienes una bolsa de alquileres. Sí. Entonces, esa bolsa de alquileres, ¿qué te hace? Pues que te hace que la facturación fluctúe menos. Es como un estabilizador de la facturación. Un mes puedes haber tenido más montajes o más desmontajes, pero los alquileres más o menos te compensan un poco. Es decir, alguien que venda, pues tú empiezas el día 1 del mes y si ese día no has vendido nada, no has facturado nada. Yeah. Nosotros ese día, aunque no trabajemos, los alquileres están. Claro. Entonces eso te da una estabilidad. Con lo cual, los parones del mercado los compensa un poco. Esa línea de alquileres en el tiempo, que es más constante, compensa un poco los altos y los bajos. Entonces, cuando ya has conseguido pasar el primer peldaño, pues hombre, es mejor, te da cierta estabilidad. De saber que el mes que viene, aunque no trabaje nada, pues me quedan los alquileres, algo entra en la caja. El que vende el lápiz, si se le ha quemado la tienda y no puede vender ni un lápiz, ese mes factura 0. Claro, depende de la producción constante. Es que luego ya te metes en la rueda. Pero para arrancar es más complicado, aunque luego a la larga, cuando ya has conseguido pasar todo eso, cuando has conseguido que el circulante no te ahogue, pues a lo mejor en ese momento quizás pues es más beneficioso, yo creo. O sea, yo prefiero saber que el mes que viene, si mi facturación es de 3, pues que el mes que viene por lo menos tengo 1 con algo a lo mejor de alquileres. Claro. Y que eso los voy a tener por muy bajo que esté el mercado. Asegurándote que cobra, pues ya pues algo tienes, no empiezas de 0. Eso es lo que te digo. Porque hablando justo de facturación, ¿cuánto facturáis, Armando? Pues mira, nosotros ahora mismo, yo creo que hemos hecho como el año pasado unas 5 millones o así masiva. Oye. No son grandes facturaciones, pero también es verdad que lógicamente al final, como estás alquilando, pues también los márgenes son mayores. Yo entiendo que a lo mejor otra empresa con personal que se dedique a ventas, las ventas al final te suben mucho la facturación. También luego, lógicamente, el beneficio está más aquilatado. Más reducido. Claro, entonces nosotros al final, dentro de que facturar eso, pues al final entre alquileres, mano de obra, bueno, pues, pero vamos, estamos por ahí en esa cifra más o menos. Joder, no está mal. Y una pregunta que se me ocurre, Armando, vosotros siempre soléis instalar estos andamios ¿para qué tipo de tareas? ¿Para qué tipo de trabajos? Normalmente para ventanas, para cubiertas, para... Pues mira, el andamio se utiliza para muchísimas cosas, muchísimas. Hay muchas cosas que la gente es lo que ve, pero luego hay muchísimas obras que son las que más me gustan a mí, por ejemplo. ¿Sí? Pues montamos, por ejemplo, mira, sobrecubiertas, no sé si sabéis lo que es. Una sobrecubierta es un edificio que tienen que levantar la cubierta
sea, el tejado, vamos a decir. Y para que no caiga agua, nosotros montamos una estructura, un andamio, y le montamos un tejado por encima del tejado del edificio. Ahora tenemos, por ejemplo, la ermita de San Antonio de la Florida, que la tenemos montada ahora, con una sobrecubierta todo encima de la ermita. Y eso es, por ejemplo, para eso. Para sujetar cosas que pesan mucho. Vas a hacer un forjado que pesa un montón y a lo mejor con puntales no te llega porque tiene mucha altura, pues montas una cimbra, que es lo que sujeta luego todo el peso que va a venir encima. Rampas, bueno, es que hemos hecho un montón de cosas. Pero realmente lo que la gente lo que más ve al final son andamios, digamos, de fachada, que se utilizan para trabajar en la fachada, da igual en el ladrillo, en la ventana, o sea, te da acceso a toda la superficie de la fachada. Y luego la protección de las cubiertas, que es otra partida importante, porque a veces tienes cubiertas inclinadas, hay gente que está cambiando la teja, que no sabes, o sea, que tienes que protegerles de que se puedan caer. Entonces se monta el andamio con una plataforma de trabajo justo donde arranca la cubierta, para que la gente, si se cae, se caiga encima de tu andamio y no se caiga a la calle, que es importante. Y luego, por ejemplo, pues yo qué sé, para cubiertas planas, por ejemplo, que a lo mejor están en la cubierta, están impermeabilizando la cubierta, por ejemplo, y entonces tienes un andamio para protegerles. Perdona que te interrumpa, justo ahora que me comentas del tema de impermeabilización de cubiertas, justo no sé si te has fijado, tenemos ahí un rollito que es el patrocinador de este podcast. Y yo digo, ¿esto qué es? no sé, por si no lo sabes, por si no lo conoces, es una lámina impermeable. Eso justamente es una banda de unión entre los dos láminas que… Manu, porfi, si me puedes pasar el rollito para que enseñárselo aquí al público. Bueno, pues esto es un sistema muy novedoso que está actualmente en la construcción. No sé si lo habrás visto instalar o tú normalmente cómo has visto que se instala el tema de impermeabilización en cubiertas. ¿Qué lo has visto? ¿Con tela asfáltica puede ser? Con tela asfáltica, sí, con soplete. Claro, normalmente se suelen aplicar con calor y demás, pero este es el sustituto justo de eso, de la tela asfáltica, ya que es un sistema que es mucho más seguro, ¿vale? La lámina se llama lámina Water Stop, es de la empresa de Gurú, y es un sistema que es mucho más seguro que la propia tela asfáltica, ya que esto, una vez que está revestido, la propia empresa te da una garantía de por vida. Y no solo es más seguro, sino que también es mucho más fácil de instalar, ya que no necesitas sopletes ni estar ahí a temperaturas abrasivas en la obra, en la cubierta. ¿Garantía de por vida? Sí, te dan una garantía de por vida una vez que está recubierto. Qué bueno. Y esto se instala con cemento cola, ¿vale? Con una llana, como si fuera cualquier tipo de baldosa, de azulejo, igual. Se pone cemento cola, se saca todo el aire, ¿vale? Una vez que está puesto ya la lámina, y ya se tapa con lo que tú quieras recubrirlo, con cualquier tipo de revestimiento. Y ya te dura, como digo, para toda la vida. Qué bueno. Esto sirve para impermeabilizar no solo cubiertas, como es el caso que hablábamos en el tema de andamios, sino también para piscinas, para duchas, para terrazas. No sé cómo lo ves, si quieres pues, tocarlo, la textura que tiene y demás. Sí, es muy maleable, la verdad que es una solución muy, muy buena a todo ese tipo también de impermeables líquidos, ¿no? Que probablemente también los hayas visto, que se aplican con una película, o sea, lo que se aplican con una brocha, con un rodillo, y luego crea una película impermeable, pero sí que es verdad que puede tener igual algún punto vulnerable, algún punto por el que haya filtraciones, igual que la tela asfáltica, que con el paso del tiempo se acaba deteriorando, se acaba agrietando, y a nosotros, por ejemplo, en las reformas, nos ha pasado muchas veces que la retiramos, ¿no? Y por esto mismo, porque surgen problemas en la obra de humedades, de filtraciones, de goteras. Y al final se producen grietas, sí. Y con este material lo que hacemos es pues, evitar todo este tipo de problemas en obra y, oye, tener una garantía muy buena de que estás instalando un producto de calidad y además fabricado en España, un producto completamente español, así que… Joder, mira qué bien. Sí. Así que nada. Pues, oye, vamos a recogerlo, vamos a quitarle el hule que hemos puesto, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias a Gurú por ser los patrocinadores de este podcast y por aportar hoy estos materiales al sector de la construcción, que la verdad que son una auténtica pasada y que nosotros los utilizamos en obra. Y bueno, vamos a retomar un poquito la conversación por donde la teníamos. Sí, efectivamente. Vamos a poner las cosas en su sitio. En su sitio. Yo te quería hacer una pregunta también, Armando. Ya dejamos esto por aquí si queréis. Y es que si fueras otra vez a comenzar con tu empresa desde cero, ¿qué harías diferente a lo que hiciste? Pues mira, lo primero que me viene es a nivel personal, no tomarme las cosas tan en serio, no digo en serio de que me las tomara a broma, sino de cosas que te vas dando cuenta con los años y con la experiencia de que, bueno, pues que los mismos problemas los afrontas de otra manera. Yo creo que con un poco más de, a lo mejor de tranquilidad pero bueno, también entiendo que eso es algo que te tiene que dar la experiencia, que no es fácil desde el principio, pero
Si me tuviera que hablar a mi yo del 2005, pues le diría que hiciera las cosas con tranquilidad. ¿Sabes? Con tranquilidad, sin tantos, a lo mejor, sin tanta tensión. Es decir, haciendo las cosas lo mejor que sepas y que puedas. Relativizar los problemas. Relativizar los problemas. Es decir, ahora a día de hoy me pasa. Tengo pues mucho, probablemente en número y en volumen, pues mucho más problemas que antes. Pero antes cada problema me lo tomaba de una manera y ahora me los tomo de otra. Porque tengo problemas todos los días. Y al final me los tomo de una forma pues tranquila. De decir, bueno, pues puedo hacerlo, pues lo voy a intentar solventar de la mejor manera que yo sepa y que pueda, dedicándole la dedicación que pueda, y a partir de ahí tampoco preocuparme en exceso de lo demás. Y que cada problema no te va a hundir la empresa. Entonces, bueno, pues que las cosas buenas que pasan en la empresa sean más que las cosas que pasan malas. Sí, yo creo que es importante dar ese mensaje efectivamente, además a la gente que nos está viendo, que alguno a lo mejor está montando ahora una empresa o tiene un equipo pequeñito, efectivamente relativizar, porque al final tú no puedes responsabilizarte sobre todos los problemas o todas las cosas que salen mal en el funcionamiento de una empresa. Entonces tienes que aprender a que, evidentemente, si haces, en algún momento pues te vas a equivocar o tu equipo se va a equivocar, y no por eso hay que montar siempre un circo y hay que intentar efectivamente tener esa visión. Hay que ir con calma. Y yo una cosa que también le diría a la gente, se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir, pero un consejo que le daría a la gente, joder, se me ha ido. A lo mejor ahora me viene, pero se me ha ido. Es que lo he pensado ahora, que es una de las... el intentar no llevarte los problemas de la empresa a casa. Es decir, que tu día termine, que hayas hecho lo que buenamente hayas podido. Lo mejor que sepas. Y luego en casa ya no estar preocupándote mañana lo haré, porque yo me acuerdo que los primeros años no dormía. O sea, me despertaba a las 2 de la mañana con estrés, dándole vueltas a cómo iba a solucionar al día siguiente el problema. Lo solucionaba de 40 maneras diferentes y cuando me levantaba a las 7 de la mañana estaba en el punto cero. Porque las que me habían parecido como muy buenas, todas... Llegabas por la mañana y decías, pues lo voy a hacer de esta otra forma. O sea, que no valía para nada ese esfuerzo, a mí por lo menos no me ha servido. Y lo que sí me sirvió mucho, que yo le diría a la gente, es, yo tenía todo el rato como cosas en la cabeza, como moscas, lo llamaba yo moscas, digo, revoloteándome dentro de la cabeza para que no se me olvidaran ciertas cosas, esto hay que hacer, esto no sé cuántos, aquí hay que ir, aquí no sé qué. Y lo tenía siempre como muchas cosas dentro de mi cabeza que me generaban un estrés importante. Empecé a coger el teléfono, me apuntaba todo, es decir, tengo que hacer esto o hay que hacer esto, me lo apuntaba y digo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Venga, hoy a las 3. Y me lo apuntaba para que a las 3 me saliera la nota y me olvidaba de ello. Y a día de hoy lo sigo haciendo, es decir, cada cosa que tengo que hacer en el día me lo apunto y no lo tengo en la cabeza. Claro. Porque eso me da muchísima tranquilidad y me pasa mucha información todos los días por delante que tengo que administrar y que tengo que organizar. Y eso me ha venido súper bien. Es un consejo que le daría a la gente para que lo haga en su día a día. Apuntarte las cosas y borrarlas de la cabeza. Organizarse. Organizarse, sí, pero hay gente que se organiza solamente con la cabeza. Y yo creo que tienes ahí luego muchas cosas pendientes que son cositas que pues tengo que ir a las 3 a no sé dónde. Pues tengo que hacer por la mañana no sé qué. Pues lo tienes ahí como muchas cosas que yo creo que no te dan limpieza mental. Tú, en cambio, lo tienes apuntado en un sitio que sabes que además a tal hora a la que tú le has dicho te va a avisar. Te va a sonar la alarmita, clink, clink, y vas a mirar, ir a comer con no sé quién, da igual. Pero lo tienes ahí, no lo tienes en la cabeza. Y creo que eso te da mucha limpieza mental para luego poder centrarte bien en lo que estés haciendo, en la actividad, en lo que estés haciendo en ese momento. Y eso me ha venido muy bien. Y también, hablando de este tema, yo sé que haces mucho deporte, pero que has hecho aún más deporte. Hacía más de lo que hago. Si no me equivoco, has hecho 2 Ironman, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo asocias ese tema con los negocios? Es decir, ¿te ayuda a los negocios o no? ¿O cómo lo ves? Pues mira, sí. Yo no te sabría decir cuándo empecé a hacer más deporte, porque hasta los 20 o por ahí, jugaba un poco al fútbol y tal, pero tampoco no era como cuando lo empecé a coger. Y sí que lo cogí, pues no sé, 25, 28, fue cuando empecé pues un poco a correr, que empiezas un poco a correr, a hacerte 10 kilómetros, tal. Y me empecé a meter un poquito más en el tema del deporte, con la idea de hacer un Ironman, que era un poco un objetivo que nos pusimos hace tiempo, que era una locura, ¿no? Y venga, vamos a ir entrenando poquito a poco, tal. Bueno, cogimos un entrenador que lo primero fue un susto cuando le dijimos, ¿y cuándo lo vamos a poder hacer? Y nos dijo, hombre, si sois constantes, pues en 2-3 años... ¿Y cómo? En 2-3 años. Nos explicó un poco su filosofía de trabajo, que bueno, que luego con los años te das cuenta que es la correcta. Hay que ir poco a poco, no se puede hacer locuras. Y entonces, empecé a entrenar ya más. Ahí sí que entrenaba a diario, tenías que entrenar y además un volumen de trabajo importante.
Pero al final eso mismo, que no lo haces por otra cosa, sino que lo haces por el objetivo de poder terminar el Ironman, sí que luego te das cuenta de que dices, joder, pues me está viniendo bien. Claro. Me está viniendo bien. Y es que te viene bien a todos los niveles, a nivel físico, pero es que hay algo que tiene el deporte cuando lo haces habitualmente, pues si sales a hacer algo una vez cada 15 días, pues no es lo mismo. Pero yo creo que sí que te segrega algo que te hace sentir bien. A mí, por ejemplo, me gusta entrenar por la mañana, en el día voy de más a menos. Por la mañana estoy bien y según va el día me voy apagando ahí como una velilla. Pero por la mañana estoy como a full. Y entonces cuando salgo a entrenar por la mañana, pues es que yo llego al trabajo cuando llego y llego a tope. Claro. Y veo a gente que es que llega con la legaña pegada en el ojo empezando el día. Entonces a mí me ayuda mucho, me ayuda a mantenerme bien. Es verdad que cuando haces demasiado deporte, para tu nivel, yo creo que hay un momento en el que si te pasas, no es bueno tampoco. ¿Por qué? Porque al final tienes una fatiga constante. Yo cuando entrenaba para Ironman, al final es que a lo mejor te metías 1 hora y pico de entrenamiento por la mañana. Corrías a lo mejor 20 kilómetros por la mañana antes de irte a trabajar. Era una burrada. Entonces eso te hace luego, si tienes que ir a un ritmo un poco fuerte, que estés todo el día como con fatiga, estás un poco incluso deshidratado y estás todo el día medio resoplando, que decía yo, estás todo el día que estás a lo mejor en la oficina haciendo algo y estás como porque estás cansado. Entonces creo que el exceso tampoco es bueno, salvo que sea para una prueba que digas, venga, para esta prueba tengo que estar bien y lo tengo que hacer. Cuando ya terminé el último que hice, que fue hace 8 años o así, ya decidí que no me he apuntado nunca más a ninguna prueba, no he corrido ni siquiera un 10.000 después de aquello, pero sí que sigo entrenando, por lo menos 4 o 5 días en semana sigo entrenando. Por las mañanas, sobre todo los días de diarios, cuando más entreno, madrugo mucho y me voy a entrenar a 6 de la mañana, por ahí, 6 y pico. Y al final, lo que veo que para mí, por lo menos, es bueno es hacer algo que no me llegue a fatigar, es decir, que no pase el día fatigado, porque como ya no me estoy preparando para ninguna competición, simplemente me preparo para estar bien, para estar un poquito mejor que si no hiciera nada. Entonces, un poco esa es mi filosofía. Entrenar lo justo para estar bien sin pasarme. Claro. Pero vamos, el deporte es fundamental. La sea gente que que no hace deporte, macho, al final es que yo creo que te afecta a todos los niveles. Sí, ánimo y a todo. Sin duda. Además, alguna mañana hemos salido alguna hemos tenido. Hemos salido a montar en bici. O sea que dirías que te ayuda un montón, vamos, en los negocios. Yo, vamos, lo pondría como obligatorio. Efectivamente. Como obligatorio, para bajar el estrés, para organizarte. Fíjate, hasta para saber sufrir. Porque yo creo que el esfuerzo físico, al final también te hace que mentalmente te prepara para el sufrimiento mental. Porque claro, joder, tú estás subiendo una bicicleta, subiendo un puerto que te duelen las piernas, y aún así dices, venga, va, y joder, me queda media hora todavía de subida, pero venga, sigue. Creo que eso es un entrenamiento para el coco, para cuando tienes que hacer algo relacionado, por ejemplo, con tu trabajo, y decir, joder, estoy jodido, es que no puedo más. No, pues sí puedo. Sí, esa capacidad de sacrificio, de dar un poquito más de lo que creías. Que para eso te ayuda mucho. Cosa que a lo mejor otra persona que no haga deporte y que no se haya enfrentado a ese tipo de sufrimiento, de sacrificio, pues no lo puede luego coger para otros ámbitos de la vida. Yo creo que viene bien para todo. Has dicho algo que me ha gustado mucho, que es que cuando empezaste, ¿no? Y cuando contratasteis a este entrenador, fuisteis y dijisteis, oye, no, es que nos queremos preparar para una Ironman. Y os dijo, no, es que, ¿para cuándo? ¿No? Y os dio como 2-3 años de plazo. Sí. Y eso es, o sea, de ahí trasciende un mensaje bastante importante, que yo creo que también a la juventud le viene muy bien, que es, joder, no tratéis de hacerlo todo tan rápido. Claro. No tratéis de todo de que, no, es que lo hago hoy, mañana quiero, y en el mundo de los negocios, del dinero, de, oye, quiero hacer algo hoy, que mañana ya me vaya bien, esto es un proceso, es un camino largo, y que al final tienes que ser constante, tienes que ser, pues, trabajador, ¿no? Que ahí es donde vas a tener el éxito. Eso yo creo que es clave, vamos, el ser constante y ser trabajador, vamos, son claves que yo creo que al final, si tienes esas dos cosas, yo creo que tienes casi todo hecho. Casi todo hecho, porque es que eso te va a llevar siempre, no te digo a un éxito al ser top mundial, pero sí que te va a llevar en casi todas las cosas de tu vida, te va a llevar por el buen camino. Eso, vamos, estoy convencido. Y sí, y el coger las cosas poquito a poco. Qué bueno. Y mira, yo tengo por aquí una foto que me gustaría que nos hablaras un poco del momento, ese preciso momento en el que estás ahí, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo recuerdas? Sin gafas. Pues, joder. Hombre, pues me veo más fino que ahora, desde luego. Más fino que ahora. Esto es en Lisboa. Esto es... además, yo creo que fue el segundo que hice en Lisboa. Esto es medio Ironman. Ya llegamos con los trajecitos ahí
Qué bonita foto. Pues nada, pues me tengo unos recuerdos de todo esto fenomenal. Yo creo que ya tenía yo hijos pequeños que vinieron conmigo en la meta y que entramos ya a la meta de la mano con ellos y, joder, qué maravilla. Qué bueno. Maravilla, qué buenos recuerdos. Oye, pues gracias por recordármelo. Y todo el tema de la conciliación también, porque o sea, eres empresario, aparte te has hecho 2 Ironmans. Joder, ahí el tema de la conciliación familiar también me imagino que será un punto bastante importante a tratar, ¿verdad? Pues también es un tema. A ver, yo creo que ahí la clave, lo que tienes que tener es una esposa maravillosa. Es decir, que tu mujer te aguante todas esas mierdas, porque hay que aguantarlas. O sea, mi mujer, que todavía no era mi mujer, cuando empecé con la empresa, todo esto que os estoy contando, que a día de hoy lo llevo mucho mejor, fíjate, teniendo incluso más riesgo, porque antes tenía a lo mejor subidos a los andamios a 5 tíos al día y ahora tengo a 30 y tantos. Claro. Con lo cual ahí tengo más posibilidades de que tener un accidente. Bueno, pues lo llevo mucho mejor todo eso a día de hoy que lo llevaba al principio. Pero al principio, pues todas esas cosas se las comió mi novia de entonces y mi mujer de después, ¿sabes? Entonces, como he tenido una mujer que es maravillosa, que es la que tengo ahora también, pues al final eso te ayuda un montón. Con el tema del deporte, pues al final, pues un poco lo mismo. Mi mujer es que a mí me aguanta pues lo que yo creo que no me aguantaría nadie. Y con el tema del deporte, pues también, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, claro, porque es que ahora ya son un poquito más mayores, pero cuando yo entrenaba más para el Ironman, es que mis hijos eran, pues alguno yo creo que no sé si habría nacido, el pequeño habría recién nacido por ahí, y claro, es verdad que también yo intentaba, como sigo haciendo ahora, hacerlo muy prontito por la mañana. Me acuerdo de hacer tiradas en bici de 4 horas y estar en casa a lo mejor a las 9 de la mañana ya. Yeah. Y haber salido 4 horas de noche, como gilipollas. Pero eso lo hemos hecho y con frío y todo, hemos hecho locuras de esas, hemos hecho. Entonces, bueno, he intentado conciliarlo, pero lógicamente para la que se queda en casa, pues es un problema y al final, pues bueno, pues también depende mucho de que ella lo sepa asimilar, que en mi caso, pues he tenido suerte con ella, la verdad. Y luego, por lo demás, pues no sé, pues ser un poco organizado y constante. Es decir, yo mis horas del día que sé donde no dependo de los demás son las primeras. Es decir, si yo me levanto a las 6 de la mañana y me voy a entrenar a las 6:30, pues a las 6:30 no te va a llamar nadie por teléfono, es tu hora, es tu tiempo, ahí sí que dispones de tu tiempo. Ahora, me voy a hacerlo a las 11 de la mañana, pues a lo mejor te están llamando, uno que te molesta, el otro que no sé qué, o dejar de atender. Pues mi hora es la mañana. Antes de arrancar con el trabajo, hago eso. Sí, yo creo que es el mejor momento, efectivamente. Además, en el que más sacrificio y en el que menos te puede apetecer, es quitártelo lo primero para que luego ya todo vaya cuesta abajo. Eso es. Yo siempre, cuando voy a CrossFit, que algunos días ahora CrossFit, cuando salimos y llegamos al vestuario, le digo a los compañeros que estamos allí, digo, pues ya estaría. Como diciendo, ya el día ya lo tenemos hecho. Porque ya has hecho una de las cosas que más me cuestan, que es que, joder, es que al final te cuesta hacerlo. Tienes que hacerlo por fuerza de voluntad, porque realmente apetecerte. Cuando me levanto a las 6 para ir a CrossFit, digo, hoy no voy a poder dar la clase, es imposible. Para que luego vas calentando un poco y al final lo haces, pero joder, es que es terrible. Qué bueno. Bueno, oye, eso está genial porque te activa un montón y empiezas el día como en pie. Eso es. Claro. Yo quería ya, yo creo que para finalizar el podcast, si te parece, Fernando, es que nos cuentes alguna anécdota tuya. Algo que te haya pasado en obra. Ya nos has comentado que, oye, gracias a Dios no habéis tenido ningún accidente en obra que sea grave, ¿no? Sí. Pero igual, oye, yo sé que alguna anécdota por ahí tuya, si rebuscas en tu pasado. Joder, pues, a ver, como anécdota sí, no me viene ninguna ahora mismo así digamos, de trabajo así no me viene. Está viniendo una de un... Bueno, no es de trabajo, nada, es pues chascarrillos me acuerdo con un montador que, joder, el hombre ya, pues bueno, no sé ni los años que tendrá, pues tenía ya 60. Imaginaos un tío así de pues bajito, con 60 y tantos años que tendría, 62, 63. Sí. Y, joder, y entonces me lo fui inventando. Estaban comiendo, me senté con ellos en la mesa y eran unos manteles de papel y saco el bolígrafo y entonces le empiezo a explicar que vamos a ir el próximo día a montar un andamio en una presa. Espérate. En una presa y claro, el tío era el jefe de equipo y el tío pues me seguía la explicación. Entonces le dibujo la presa y digo, entonces en el centro de la presa hay como una compuerta que por donde sale el agua. Cuando tienen que sacar agua, pues lo sacan por ahí. Digo, y tenemos que montar justo en eso que está en medio de la presa. O sea, ni arriba, ni abajo, ni a los lados, en el centro. Digo, y el hombre me miraba así y entonces yo, como el tío no decía nada, yo cada vez se lo iba poniendo más negro. Y digo, entonces, la idea es que tú, que eres el que más sabe de tu equipo, te tienen que descolgar con una cuerda los otros dos desde arriba.
Y te tienen que ir soltando hasta que te dejen plantado. La presa tiene unos 100 metros de alto, más o menos. Y el tío que ni parpadeaba. Y digo, bueno, pues te tienen que bajar ahí hasta la mitad. Digo, y te bajan. Digo, entonces, claro, aquí hay un tema que es, como no decía nada, digo, que no hay ni barandilla ni nada. Digo, es una plataformita muy estrecha. Digo, no hay nada. Digo, y si te caes son 60 metros. Y el tío que seguía allí, pues vale. Joder, Y yo, mira, y al final le dibujé a él allí en medio y les dibujé a los otros dos de arriba. Y digo, entonces, ya lo último que se me ocurrió decirle, digo, hostia, este tío no puede ser. Y digo, el problema de esto, digo, es que sin avisar, abren las compuertas de la presa y sale el agua. Sale todo el agua. Y digo, pero no te preocupes, que eso lo tenemos pensado. Digo, te van a atar con una cuerda por ahí y los otros dos de arriba te sujetan. Y ya lo del agua no le hizo tanta gracia. Y decía, hombre. Le tenías que haber dicho, te damos manguitos, no te preocupes que te damos manguitos. Es una anécdota que, bueno, no tiene mucho que ver con el trabajo, pero es que a veces me acuerdo que a veces la cuento a amigos y digo, joder, digo, y el tío este cabrón allí ni parpadeaba. Ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Nada, bromilla. Ya quisiéramos tener a muchos trabajadores así de Sí, involucrados desde en la luego, empresa. Muy bien. Y bueno, con esto terminamos el capítulo. No sé qué te ha parecido, Armando. Pues me ha parecido muy bien. La verdad es que he estado muy a gusto. ¿Sí? Sí, se me ha hecho cortito y nada, muy agradecido. Muy bien. Genial, muy genial. bien. Pues nos alegra mucho que se te haya hecho ameno. Y a nosotros la verdad que nos ha parecido súper interesante tu perfil. Nos ha parecido muy interesante, vamos, por lo menos a mí, la charla que hemos tenido. Y yo estoy seguro de que a la gente que nos ve también. Y nada, Fernando, si quieres despedirlo. Sí, nada, darte las gracias. Eso es lo importante, que hayamos estado todos a gusto. Y nada, chicos, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Así que nada, muchas gracias por aguantarnos. Gracias. Chao. Gracias, adiós.